Muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. El profe Edwin nuevamente, aquí eh, para la segunda parte del video que hace referencia a la estandarización de preparaciones en la cocina con énfasis en los costos. Recordemos que esta segunda parte viene de una primera parte que ya hicimos, que es el tema de la conversión de medidas en la cocina. Y la idea es que podamos aplicar lo aprendido en este primer video eh, en esta segunda parte, que es la estandarización de costos de las preparaciones. Iniciemos de una vez, muchachos. Entonces, la idea es que podamos entender un poquitico cómo debe costearse las preparaciones y bajo qué herramienta lo vamos a hacer. En este caso, la receta estándar. ¿Qué es la receta estándar? Básicamente es un documento que nos organiza las preparaciones que tenemos en la cocina y que tiene dos líneas de trabajo. La primera línea, que es la línea de producción, todo lo que tiene que ver con la preparación de la receta, y la segunda línea, que es el costeo de la preparación y de cada uno de los ingredientes. El día de hoy pues nos vamos a ir por la segunda línea, que es la línea de costeo de cada uno de los ingredientes, para lo posteriormente hacer un ejercicio u otro video con el tema de la producción. Entonces, que la receta estándar básicamente es un documento que me permite a mí organizar la preparación según sus ingredientes, según sus cantidades que se necesitan, según la unidad de medida que se va a trabajar, según las unidades de peso o las unidades de volumen que se manejan en la cocina. Me permite saber también la cantidad de porciones que voy a preparar y me permite saber cuánto me cuesta el ingrediente según su unidad de medida y según lo que los proveedores me lo están vendiendo. ¿Listo? Entonces, para este caso tenemos un ajiaco santafereño, que es una preparación típica colombiana, y vamos a preparar para 10 porciones. Aquí ya tenemos las cantidades previamente establecidas de los ingredientes para 10 personas. Tenemos la lista de ingredientes y aquí de últimas tenemos una preparación que es el arroz blanco, que ya más adelante van a ver ustedes cómo esta preparación juega un papel importante dentro no solamente de estas recetas, sino de muchas recetas que también tienen una dependencia de unos acompañamientos, en este caso del arroz blanco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es determinar o proyectar cuál va a ser la unidad de medida que voy a trabajar. En este caso vamos a trabajar con kilogramos. A partir de ahí tengo que conocer qué es lo que me está vendiendo mi proveedor. En este caso, cuál es la materia prima que el proveedor me está vendiendo, cuál es la unidad de medida que el proveedor vende la materia prima, que no necesariamente tiene que ser la de mi receta estándar, cuál es el nombre del proveedor y a qué precio me vende la materia prima. En este caso vamos a mirar acá la pechuga de pollo que el proveedor, que se llama Corabastos, me la está vendiendo en 8.000 pesos el kilo. Entonces acá tenemos que para 10 personas necesitamos 1 kilo de pechuga de pollo y el proveedor me está diciendo que el kilo vale 8.000 pesos. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a sacar un total. ¿Ese total qué es? Es multiplicar la cantidad que necesito para las 10 personas por lo que me cuesta el kilo. En este caso la unidad de medida, que me cuesta 8.000 pesos, y me da un total de 8.000 pesos la pechuga para las 10 porciones. Si por ejemplo quisiera trabajar para 20 porciones, evidentemente aquí no sería 1 kilo sino 2 kilos, y multiplicado por lo que me cuesta la unidad de medida, pues me da el valor de los 2 kilos, que en este caso, vamos a hacerlo acá, 2 multiplicado por 8.000
me da 16.000 pesos, ¿listo? Entonces, hasta ahí pues los factores importantes es saber cuáles son las cantidades para el número de porciones y conocer en la lista de precios en cuánto me está vendiendo el proveedor la preparación. Entonces, desde donde vemos aquí, volvemos nuevamente a las 10 porciones por efectos del ejercicio, colocamos nuevamente aquí 1 kilo. Ahora, resulta que, como lo vimos en el primer video, en la primera parte de conversión de medidas, yo puedo expresar esto en kilogramos, pero también lo puedo expresar en gramos. Si lo fuera a expresar en gramos, puedo colocar 1000 gramos. ¿Listo? ¿Qué significa? Significa que el precio o el valor de la unidad de medida tiene que estar expresado en gramos. Entonces, me voy donde mi proveedor y yo sé que mi proveedor me vende el kilo en 8.000 pesos. Entonces, ¿qué debo hacer? Retomar los ejercicios de conversión de medidas y regla de 3 de la primera parte del video. Si 1000 gramos, que es el equivalente a 1 kilo, ¿cierto? Me cuesta 8.000 pesos, ¿cierto? Tengo que saber entonces 1 gramo cuánto me cuesta. ¿Listo? La regla de 3 es muy básica, multiplico entonces 1 por 8.000 y lo divido entre 1000 gramos, o los que tienen la habilidad matemática divide directamente 8.000 entre 1000 gramos. Y eso hace que lo que me cuesta el gramo son 8 pesos. Es decir, me tengo que ir aquí a la receta, la Ajiaco santafereño, y coloco el precio en gramos, que en este caso sería 8 pesos, y efectivamente me van a dar aquí los 8.000 pesos. Se expresa exactamente igual como lo tenía en kilogramos, la única diferencia es que aquí había 1 kilo, cambiaba la unidad de medida, y aquí me cambia el precio de la unidad de medida, que son 8.000, y siguen dando un total de 8.000. ¿Listo? Bueno. En este caso, otro ejemplo aquí es la racacha. La racacha necesitamos 0,5 kilogramos. Vamos a ir donde nuestro proveedor y vamos a buscar en cuánto está la racacha. Dice, la racacha me la vende el proveedor en kilos y me vende a 1.485 el kilo. Entonces nos devolvemos a la receta estándar y decimos, a racacha necesito 0,5 kilos, es decir, tengo que colocar el precio en kilos, que es 1.485, y lo que hago es multiplicar la cantidad que necesito por el valor de la unidad de medida para que me dé el total de lo que me cuesta la racacha para 10 porciones. En este caso me cuesta 752 pesos. Mire que aquí la racacha está en 0,5 kilogramos, pero perfectamente yo la puedo expresar en gramos, como hicimos en el ejercicio anterior, en gramos. ¿Listo? Y lo que tengo que yo hacer acá entonces es tomar lo que me vale el kilo de la racacha, lo divido entre 1000 gramos, que fue el mismo ejercicio que hicimos hace un rato, y me da que el gramo cuesta 1,485 pesos. Aquí lo podríamos aproximar, sí, a 1,5, pero pues lo vamos a dejar realmente así para que nos dé el ejercicio completo. Entonces sería 1,485 y me da un valor de 742 pesos. ¿Listo? Y mire que es lo mismo que decir 0,5 kilos, lo mismo, pongo el precio del kilo, entonces me devuelvo acá y el precio del kilo de la racacha es 1.485, coloco aquí 1.485 y me multiplico la cantidad por la unidad de medida y me da lo que me valen los 0,5 kilos o los 500 gramos o lo que me vale la libra, porque también lo puedo calcular así. ¿Listo? Aquí el ajo cabeza exactamente igual. Aquí me lo están pidiendo en kilogramos, me voy a la lista del proveedor, busco el ajo cabeza, sé que el ajo cabeza cuesta el kilo 3.300 pesos, me devuelvo acá, cojo el precio de la unidad de medida, 3.300 pesos, y luego multiplico
la cantidad de la preparación por lo que me cuesta la unidad de medida. Y me da 330 pesos, esos 0,1 kilogramos. Esto expresado en gramos son 100 gramos. ¿Listo? Entonces, y me tiene que dar exactamente lo mismo si le cambio la unidad de medida por un precio en gramos. Me da exactamente igual, ¿listo? Y así sucesivamente hacemos exactamente lo mismo con todos los ingredientes de la preparación. Entonces aquí ya tengo el ejercicio resuelto. Aquí ya tenemos todo lo que es el costo de la preparación. Pero cuando lleguemos al arroz blanco, ustedes se van a dar cuenta que aquí dice que el arroz blanco lo puse por 10 porciones y que cada porción cuesta 436 pesos con 42 y que cada porción, y que las 10 porciones, perdón, me cuestan 4.364. Recuerde que multiplicamos la cantidad por el valor de la unidad de medida, en este caso porciones. ¿Pero de dónde sale porciones? Básicamente porciones sale de una receta aparte que es el arroz blanco. ¿Por qué lo ponemos como aparte? Porque resulta que hay muchas preparaciones aquí en Colombia que dependen o que tienen un acompañamiento tradicional que es el arroz. El ajiaco, el sancocho, el mondongo, eh, la bandeja paisa, todos tienen en común que todas tienen arroz. Entonces, para yo no repetir las recetas en el ajiaco del arroz y repetirla en el ajiaco, en el sancocho, perdón, repetir el arroz, en la bandeja paisa repetir el arroz, en el mondongo repetir el arroz. No, solamente hago una receta y esa receta me va a generar un costo por porción que va a ser el mismo para las otras recetas. Y el ejercicio es exactamente igual. Entonces, para 10 personas necesito 0,7 kilos de arroz. O también puedo expresarlo, como lo dije anteriormente, 700 gramos de arroz. ¿Listo? En este caso vamos a colocarle 0,7 kilos. ¿Listo? Hacemos exactamente el mismo ejercicio, nos vamos al listado de materias primas, buscamos cuánto nos cuesta el arroz. El arroz dice que el kilo nos vale 2.500 pesos. Entonces digo, coloco aquí el precio de la unidad de medida, en este caso kilogramos, que son 2.500 pesos, y automáticamente me sale el valor porque yo lo tengo formulado, que es la cantidad multiplicado por el valor de la unidad de medida, en este caso kilos, que me da 1.750 pesos, los 0,7 kilos. Vuelvo y repito, si lo expreso en gramos, y tengo que ser insistente en ese tema, pues tengo que saber cuánto me cuesta cada gramo. En este caso sería 2,5 pesos cada gramo y me da 1.750 pesos. Es exactamente el mismo ejercicio que hicimos con el pollo, exactamente igual. Pero por efectos del ejercicio, pues vamos a dejar nuevamente la unidad de medida en kilos. ¿Listo? Y dejamos los 2.500 pesos por kilo, para un total de 1.750. Aquí tenemos, por ejemplo, otro que es el aceite vegetal, que necesitamos 0,2 litros, es decir, 200 mililitros de aceite vegetal. Me voy a la lista del proveedor, busco el aceite vegetal y el proveedor me dice que un litro de aceite cuesta 5.766 pesos. Entonces me voy acá, coloco 5.766 pesos y ya automáticamente me está generando el valor de esos 0,2 litros. Aquí el ejercicio es exactamente igual si quisiera trabajar 200 mililitros. Tendría que colocar aquí el valor del mililitro. En este caso serían 5,7 pesos, perdón, 5,70 para un total de 1.140 pesos. Si lo vuelvo a dejar 0,2 kilos,
y le pongo que el valor del litro según mi proveedor son 1766, perdón, 5776, significa que me vale 1155. Hay una diferencia, pero la diferencia es por decimales, entonces ahí no habría ningún inconveniente en hacer aproximaciones a los números según sus decimales, ¿listo? Y hacemos exactamente lo mismo con el ajo, con la cebolla, con la margarina y aquí ya tenemos entonces una preparación ya previamente costeada, ¿listo? Y quiero mostrarles lo siguiente. Resulta que dentro del arroz blanco también hay una preparación que es la sal. Aquí lo puse en X porque ya vamos a ver qué sucede con la sal con base en una forma de calcular ese tipo de especias y condimentos que muchas veces son muy pequeñas, son pizcas, son cucharaditas, son poquitos, son chorritos. Eso tiene una forma de calcularse también dependiendo del volumen de la venta del restaurante o dependiendo pues del ejercicio que quiera hacer con la receta estándar. Entonces aquí vemos que ya saqué los totales y que el total de los ingredientes, sin contar la sal, es de 3.967 pesos. Aquí encontramos algo que se llama el margen de error o variación. ¿Qué es el margen de error o variación? Básicamente el margen de error o variación, que es el que ustedes ven acá. Básicamente este es una manera en la que en costos se calcula tanto las cantidades o los procesos que fueron planificados, que son difíciles de costear, o sea que es muy difícil calcular su costo, o aquellos procesos que no fueron planificados, o aquellas situaciones que no fueron planificadas. Me explico. Cuando yo utilizo 20 gramos de sal, estoy utilizando un poquitico más de una cucharadita. Una cucharadita son 15 gramos, que es lo que se necesita para preparar el arroz. Pero resulta que yo puedo medir la cucharadita, sí la puedo medir. Como muchas veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo huevos pericos o estamos haciendo huevos fritos, utilizamos pizquitas. Esas pizquitas las vamos a costear a través de un margen de error o variación. ¿Listo? Si quisiera costear estos 15 gramos, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Tendría que pedirle al proveedor que por favor me enviara cuánto cuesta la sal. ¿Listo? Y tendría que pedirle yo al proveedor todos estos datos. ¿Para yo qué? Para yo poder costear la sal. Sin embargo, el ejercicio nos permite a nosotros establecer que podemos meter esa sal dentro de un margen de error. Vuelvo, repito, cuando son una unidad de cantidades muy pequeñas. ¿Listo? Pero también unas que son no planificadas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una ensalada de frutas y cortamos una fruta y nos damos cuenta que por dentro está dañada. Entonces no podemos utilizar esa fruta, por ende, eso se nos convierte en nosotros se nos vuelve un margen de error y un costo que tenemos que asumir a través de unos porcentajes, ¿listo? ¿Cómo se calcula el margen de error? Aquí ustedes ven que tengo un 10%, pero ese 10% es un estándar del ejercicio que yo tengo acá. Sin embargo, si ustedes estuvieran en un restaurante como KFC o en su otro extremo, ustedes estuvieran en una casa de banquetes y tuvieran que preparar para eventos esporádicos, el margen de error o variación va a variar. KFC, usted sabe que va a ir a comer pollo. Usted sabe eh, que lo que usted va a encontrar ahí es un menú solamente de pollo. ¿Eso qué significa? Eso significa que al interior de empresas como KFC ya tienen tan estandarizados los costos de la preparación, las pérdidas y los márgenes de error, que ellos dentro de su línea de producción, como es tan masiva, pueden bajar inclusive el margen de error o variación a un 5%.
Eso hace pues que sea mucho más rentable la preparación con respecto a su precio de venta, que eso lo veremos en otra sesión. Sin embargo, hay negocios en alimentos como son las casas de banquetes que ellos, el margen de error puede estar entre el 15% y el 25% de margen de error. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo puedo hacer un contrato con una casa de banquetes como cliente. La casa de banquetes me pregunta a mí para cuántas personas es el evento, 80, 100 personas. Digamos que se contrataron para 100 personas, pero la casa de banquetes por lo general siempre genera una sobreproducción en caso de que lleguen más personas. Al final del ejercicio, evidentemente, el cliente está pagando el valor de esa sobreproducción, pero al interior de la casa de banquetes hay un sobrecosto que, que, que debe asumirlo el cliente al final, claro que sí, pero que se calcula entre un 15 y un 25%. Lo mismo sucede cuando tengo materias primas o insumos que son difíciles de conseguir y que tengo que pagar algunos procesos adicionales para poderlos conseguir, a pesar de que puedo meterlo dentro del margen de error o variación, perdón, dentro de la preparación del ingrediente, si ese ingrediente tiene alguna situación especial de manejo y por algún motivo el manejo no fue eficiente y se dañó el producto, tengo dos alternativas. O se lo cobro al empleado que lo trabajó o lo meto dentro del margen de error o variación. ¿Listo? Eso va a depender de muchos factores que no vamos a discutir en este video, pero pues que si quieren después hablamos de ello. ¿Listo? En este caso, por efectos del ejercicio, vamos a colocar el 10% de margen de error o variación. Es decir, cojo el total de la preparación, lo sumo los totales de los valores. Al valor le voy a sacar el 10%, en este caso dio 396,75, y luego voy a sumar el costo total de los ingredientes más el margen de error y me da un costo total de la preparación. Es decir, para yo preparar arroz para 10 personas me cuesta 4.367 pesos con 21. Sin embargo, también puedo sacar, que esta es la parte importante, el costo por porción. ¿Cómo se saca el costo por porción? Simplemente cojo el costo total de la preparación, esta, y la divido entre el número de porciones de la preparación, en este caso en 10 porciones, y me da 436,42 pesos. ¿Listo? Este valor es lo que me cuesta, es el costo de una porción de arroz. Entonces, ¿qué hago? Me voy al ajiaco santafereño y yo digo, tengo para 10 personas, necesito 10 porciones de arroz. Coloco aquí porciones, que es el equivalente a una unidad, en este caso a una porción, que me vale 436,42. Multiplico las cantidades por el valor de la unidad y me da 4.364 pesos por arroz. ¿Cuál es la ventaja? Que solamente tengo que colocar aquí arroz blanco, no tengo que volver a colocar los ingredientes del arroz, porque ya lo tengo estandarizado en una subreceta, que es la número uno, que es la del arroz blanco. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo que hicimos con el arroz, sumamos los ingredientes, tenemos un costo total de los ingredientes, le sacamos el 10% del margen de error o variación, sumamos costo total más el margen de error, me da 30.939,49 y luego divido el costo total de la preparación entre el número de porciones de la receta. Lo mismo que hicimos con el arroz y me da 3.093 pesos con 95. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos aprendido a sacar los costos de una preparación y a sacar el costo por porción de una preparación. Aquí hay una situación muy particular. Si yo quisiera aumentar todo esto el doble a 20 porciones, y si quiero aumentar todo esto al doble, si lo formulo o hago el ejercicio en la calculadora y lo aumento al doble, obviamente aquí se me va a duplicar el valor total.
se me va a duplicar el margen de error, se me va a duplicar el costo de la preparación. Sin embargo, este total del costo de la preparación, cuando lo divido entre el número de porciones, me tiene que dar exactamente el mismo valor que como si fueran 10 porciones, o como si fueran 5 porciones, o como si fueran 50 porciones. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que sin importar cuántas porciones yo haga, siempre el costo por porción tiene que ser el mismo. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta aquí entonces dejamos. Ya en otra sesión vamos a aprender a manejar todo lo que tiene que ver con el porcentaje de materia prima, precio potencial de venta, precio real de venta, porcentaje real de costo, IVA y precio de final de venta. Por ahora, hasta aquí llegamos, hasta costo por porción, pues para poder eh, seguir más adelante y entender otro tipo de ejercicios que vamos a hacer. Muchísimas gracias, muchachos, de que tengan una feliz noche. Espero que este repaso de lo que hemos visto les sirva a ustedes para sus cálculos, y cualquier inquietud, con gusto, no duden en escribirme. También pues denle like al video y suscríbase, porque voy a seguir subiendo más videos de este tipo. A la próxima pues vamos a ser un poco más específicos en muchas cosas, porque eso tiene mucha tela de donde cortar, pero pues por las solicitudes que me han hecho ustedes de una segunda explicación sobre cómo se calcula el costo, pues aquí tienen, muchachos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que la pasen rico y que Dios los bendiga. Chao, chao.